estudiar el Bhagavad Gita. Y para los que no puedan llegar, vamos a grabar. Om Madhyanatimmirandasya Gyananjan Shlakaya Chakshurumuttam Yena Tasmai Shri Guru Namaha Sri Chaitanya Manavishtam Staptam Yena Vidu Swayam Rupakadam Yamdati Samanitikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakam Sajivam Sadvaitam Savritam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganala Sakamitamscha. He Krishna, Karuna Sundar, Dinavanda Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavan, Vrishabhani Sutadevi, Pranamani Haripriya, Bhakti Vihna Parada Lakshay, Shittartha Samadhi Tarmidam, Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste, Charanaravinam. Brinde Namaste, Charanarvindam. Brinde Namaste, Charanarvindam. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Adi Gaura. Entonces hay un verso en el Bhagavad Gita que hace al tema que vamos a tratar, que está en el capítulo 9. Este capítulo se llama Raja Vidya Yoga. Sí, sí. Entonces, el verso es así: Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Bhagamam Dharmyam Sukam Kartum Avyayam. Y la traducción, ¿quieres leer? La traducción y después el significado. Esto y después esto y después. Adelante. Este conocimiento es la verdadera realización y además es el de todos los aspectos. Es el conocimiento más puro de todos. Y como diga una perfección directa mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con el vivir. Significado. Este capítulo del Bhagavad Gita se denomina el nivel de educación, porque es la esencia de todas las doctrinas y filosofías que se explicaron antes. Entre los principales filósofos de la India se encuentran Gautama, Karana, Amina, Yartavada, Sonia, Saratiya y Vajrayana. Y finalmente se tiene a Vidyadhara, el autor de Vedanta Sutra. Así que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía del conocimiento trascendental. Ahora bien, el Señor dice que este noveno capítulo se refiere todo este conocimiento. Es ese todo el conocimiento que se puede recibir en el estudio de la Evangelio y de las diferentes clases de filosofía. Es el conocimiento más confidencial de todos. Por el conocimiento confidencial de los occidentales trae en el entender las creencias que han ignorado del pueblo. Y el ser de todo el conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional. Por lo común, a la gente no se le dedica en lo que se refiere a ese conocimiento confidencial, sino en el nivel de los conocimientos externos, en lo que se espera de la educación ordinaria. La gente está ocupada en muchos tipos de políticas,
biología, física, química, matemática, astronomía, ingeniería, etc. Hay hecho de tocar el reconocimiento por todas las partes del mundo, muchas universidades y universidades. Por todas las ustedes, afortunadamente, hay una universidad de institución educativa en la que se impartan las ciencias de la científica. Sin embargo, el alma es la parte más importante de este cuerpo. Sin la presencia del alma, el cuerpo carece de valor. Aún así, también está dando otro énfasis de las sociedades corporales de la clínica. Sin preocuparse por el alma de vida. Y este es un tema importante porque ¿cómo definía Pitágoras el propósito de la escuela? ¿Para qué servía la escuela? Para saber quién es uno, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo? Ese era el propósito. Pero bueno, digamos que nosotros hemos sido una escuela que no es pitagórica, pero no hemos llegado a resolver ese punto que es el punto de partida. No, si preguntamos a uno, incluso Roberto, si yo te pregunto quién eres, ¿qué podrías decir? Exactamente, exactamente. No, si a ti te preguntan, Alejandro, ¿quién eres? ¿Qué dirías? ¿De quién eres tú, digamos, internamente? ¿Cómo podrías tú definirte? Internamente soy un hombre sensible, pacífico, pero también soy rebelde, así, soy rebelde también, soy valiente. Ujú. Muy bien. ¿Tú, Jimenita, qué dirías? Estás buscando de tu identidad. Shanti, Soy de alma. el alma espiritual. Sí, ese es el primer tema de la educación, tema más fundamental. Porque otras cosas uno puede aprenderlas incluso, que sé yo, en una biblioteca o puede leer un periódico, pero entender quién es uno requiere que alguien que puede ver dentro de uno pueda ayudarle. Entonces, nuestro cuerpo está hecho de una forma tal que no nos vemos a nosotros mismos. Ni siquiera podemos ver nuestros párpados. Entonces, y no solamente ver y entender, pero incluso ayudar. Es más fácil ayudar a otros a resolver sus problemas que resolver nuestros propios problemas. Porque estamos hechos de esa manera. Por eso también es importante la asociación y la cooperación. Una historia que dan es de que dicen que en el infierno, esto es una como analogía, ¿no? La gente tiene una cuchara pues muy larga, entonces con esa cuchara la gente quiere comer y no puede porque no alcanza. Y en el cielo les dan la misma cuchara, así larga, pero todos comen. ¿Cómo hacen? Exactamente. Entonces tú le das de comer al que está, digamos, a tu lado, ¿no? El que está a tu lado le da de comer al que está al lado. Entonces, incluso teniendo los mismos instrumentos, para una persona algo le puede parecer imposible y a otra persona lo resuelve fácil.
Es decir, que no depende de las condiciones externas nuestra realización. Depende de nuestra visión. Entonces, si uno tiene la visión adecuada, a uno nada le falta. Todo está ahí. Incluso en la interpretación de la medicina, por ejemplo, los del altiplano, aquí en Bolivia, dicen que cuando una persona está enferma, cerca de su casa ya está creciendo la hierba que es su medicina. Entonces, los que saben de estas cosas miran alrededor de la casa y ahí está esa hierba y ese es el remedio, ¿no? Y los callahuayas también hacen una cosa parecida. En realidad ya está, la solución está am- al mismo tiempo que te puedes plantear un problema, está dada la solución. En la matemática es lo mismo, ¿no? Solo tienes que aprender a plantearte el problema, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo complicado en realidad? Lo único difícil es poder definir el problema. Lo demás es muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, uno tiene que aprender a hacerse las preguntas y a formular también estas preguntas. Ahí mismo está como encerrada la respuesta, ¿sí? Pero entonces el que puede ver a través de eso, que puede conocer, puede entender la respuesta. Y a eso se llama en sánscrito tattvavit. Tattvavit quiere decir una persona que tiene una visión de verdad, y eso es lo que uno necesita desarrollar. Vadanti tattvavidas tatumya yanam adayam brahmeti paramadriti bhagavan iti shabdyate. Y nosotros podemos percibir esta verdad en tres niveles. En el primer nivel se comprende como el Brahman. Brahman quiere decir verdad, pero también verdad es un sinónimo en idioma sánscrito de espíritu. Y el sinónimo de materia es ilusión, no es verdad. ¿Por qué? Porque esto se transforma. Esto antes era un árbol, ahora es una silla. En el futuro, cuando esté vieja, de repente alguien la va a quemar, se va a volver ceniza. Pero también regresando atrás, era la semilla de un árbol, ¿no? Entonces, la materia en realidad es una manifestación temporal, no tiene una existencia permanente y todo está transformándose en cada momento. Entonces, lo único que realmente es Brahman es aquello que no es materia, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel de comprensión de la verdad. Pero también tú puedes ver de que ah, tú puedes tener una percepción de una cosa y otra persona puede tener una percepción más profunda de la misma cosa. Y tú puedes continuar así. Hay también alguien que tiene una comprensión más profunda que esa persona. Así. Hasta que llegas a quién? Al Brahman Supremo. El Brahman Supremo es aquel que contiene todo, ¿no? También se lo puede llamar el Ser Supremo o la verdad absoluta. Nosotros no tenemos acceso directo a la verdad absoluta. Ahora, este verso utiliza una palabra muy interesante. En sánscrito se llama pratyaksha, quiere decir evidencia. Porque ¿por qué vamos a aceptar algo? Necesitamos una evidencia, ¿no es cierto? Si alguien te dice una cosa
Entonces, ¿y cómo sabes? ¿De dónde sacaste eso? ¿No es cierto? Entonces, el conocimiento requiere una evidencia, porque de otra manera es una creencia. Yo puedo creer que, ¿no? Un burro vuela, digamos. Ok, yo creo eso, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Has visto alguna vez un burro volar? Tiene, digamos, alas, tiene... O sea, tiene que haber una correlación entre la afirmación y lo que se puede comprobar. Entonces, pratyaksha, se usa esa palabra aquí en este verso. Entonces dice que el rey de la educación y el rey del conocimiento es aquello que te permite tener una evidencia de lo que aceptas. Entonces, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram, Idam Uttamam, Pratyaksha, Vagamam, Dharmyam. Y cuando tienes esa evidencia, además, te da una alegría interna. Susukam, Kartum, Avyayam. La incertidumbre genera ansiedad. No sabe, no. ¿Y qué va a pasar? ¿Será así? ¿No será así? Pero cuando tienes una certeza, entonces tu corazón se alegra. Y cuando tienes una certeza completa, entonces tu vida es una vida feliz. Entonces, por eso el Veda, el conocimiento, es como la piedra fundamental de la educación. Ahora hay dos formas de adquirir conocimiento. Una se llama ascendente y una descendente, ¿no es cierto? La forma ascendente es que tú mismo vas construyendo tus conclusiones, ¿no? Eso hablábamos un poco ayer. Tienes una pequeña evidencia y después a eso le sumas otra, entonces tú vas generando una especie de ah, edificio de tu comprensión. Pero todo lo que comprendemos tiene un soporte en alguna otra cosa menor. Eso es ascendente. Y el descendente es cuando se te es transmitido un conocimiento completo. No es una práctica exploratoria. Entonces también esa es otra forma de ver el conocimiento védico. Uno puede ya sea irlo experimentando por pedazos o por partes, o uno puede aceptarlo como un conjunto completo. Entonces, cuando uno lo entiende como un conjunto completo, es como un corpus de conocimiento. Entonces, hay una certeza que puede estar basada en que una parte de esto la has comprobado. Lo mismo cuando estudias, digamos, un libro de matemáticas. Tú posiblemente estás estudiando un capítulo y si en ese capítulo tú encuentras que es verídico, que es práctico, tú haces el ejercicio y te sale ese resultado, tú desarrollas una confianza en el autor, ¿no? Ahora, si ocurre lo contrario, digamos, si tú encuentras que en una parte del libro dice, bueno, 2 más 2 es 5, entonces ya empiezas a decir, bueno, ¿qué viene después? Entonces ya pones en duda y entonces no puedes avanzar en la aceptación de ese conocimiento. Te detienes. Y de hecho, también la falta de certeza es lo que a uno lo pone en una actitud defensiva inmediatamente, ¿no? Si antes voy a venir con mi carro de 3 ruedas, entonces, este carro de 3 ruedas, ¿será? Entonces, ¿no?
Pero si es algo así evidente, si mi carro tiene 4 ruedas, eso lo has visto, es común, ¿no? Lo puedes aceptar. Entonces, lo mismo, el conocimiento védico se puede aceptar así por partes o se puede aceptar en su conjunto. Cuando tú lo aceptas en su conjunto, en cierta forma ganas tiempo. O sea, porque puedes probar desenvolviéndote bajo esos principios y ya en tu práctica puedes experimentarlo. Entonces, eso también quiere decir pratyaksha. Quiere decir que recibes el corpus del conocimiento, lo aplicas y como vas experimentando el resultado, entonces, tu vida tiene certeza, ¿no? Y esa certeza se aplica especialmente en la comprensión de estos 5 ah, dilemas fundamentales. Los 5 dilemas fundamentales, el primero es acción y reacción. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago lo otro? De hecho, nuestras decisiones están basadas en eso. Si a ti te dicen, ¿vas a ir a la izquierda o a la derecha? Pues a ver, a la izquierda, si voy por la izquierda, si voy por la derecha. Entonces, vas a tener que tomar una decisión en base a una certidumbre, ¿no? O si no, sacas tu moneda, lo que sea, pero entonces es incierto eso. Sí, hoy día dábamos el ejemplo del piloto de un avión, ¿no? Si digamos, tú subes a un avión y miras la cabina y ves que el piloto está así como, era esta, ¿cuál era? Estaba en esta, nada me dijo que estaba en esta, así. Yo me bajo aquí rápido. Esta persona no sabe qué está haciendo, ¿no? Entonces, en cualquier campo del conocimiento uno necesita una certeza. Y entonces están esas dos formas de desarrollar una certeza. Uno es que uno mismo hace toda la investigación, ¿no? Y busca comprobar, o uno acepta una fuente confiable porque ya ha tenido o va teniendo una aserción, una afirmación positiva de la parte que ha experimentado de ese corpus de conocimiento. Entonces, a eso se lo llama toda una escuela. Una escuela es un conjunto de conocimientos que son coherentes entre sí, ¿no? Ahora, los mismos Vedas dicen que si bien hay varias teorías filosóficas, hay solo 4 escuelas de conocimiento. Es decir, hay 4 conjuntos de conocimientos que son coherentes entre sí y aunque no son idénticos, son válidos. Entonces tú puedes seguir cualquiera de esas 4 escuelas. Obviamente necesitas un maestro que conozca esa escuela, ¿no? En, en el mundo contemporáneo puede llamarse es un método, ¿no? La matemática a veces es la forma más obvia, pero por ejemplo, ¿cómo resuelves un problema matemático? Puedes usar un método, puedes usar otro método, ¿no? Dependiendo o cuál se aplica mejor o cuál tú conoces. Por ejemplo, los triángulos, ¿no? El estudio de los triángulos, que es también un ejercicio justamente en la misma escuela, ¿no? Pitágoras, una de las primeras cosas que enseña son los triángulos, porque en nuestra percepción el punto no tiene dimensión, ¿cierto?
Por favor, ¿me puede mostrar el punto de partida? El punto de partida. O sea, ¿qué está hablando? Entonces, lo que tú puedes ver es una línea. En realidad, un punto no se puede ver, a menos que nosotros hagamos un círculo. Entonces, lo que nosotros llamamos punto es un círculo, porque el punto no tiene dimensión, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver es una línea, un conjunto de puntos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ir del plano abstracto al plano concreto. Entonces, la fuente del conocimiento es abstracta, pero la podemos aterrizar, la podemos aplicar en este mundo. Entonces, lo mismo, el conocimiento védico también es originalmente abstracto. En realidad es solamente una vibración. Podemos decir, bueno, ya hemos acabado porque hemos dicho Hare Krishna. ¿Sí? Ahí está todo. Ah, gracias. Perfecto. Y es verdad, ahí está todo. Pero nosotros todavía no estamos en ese nivel de que podemos percibir todo en esa vibración. Entonces necesitamos ir afianzando nuestra percepción. Y de hecho, ah, la primera forma de adquirir conocimiento en la primera era, porque son 4 eras. En Satya Yuga es solamente una vibración. Om. Entonces, cuando uno va a aprender, solamente recita Om. Eso es todo, no es que lee el libro, ¿no? Solamente vibra. Om. Es todo lo que hace y ahí está todo. Entonces, se podría decir, a ver, el pensum, Om. Y el segundo semestre, Om. El tercer semestre, Om. ¿Sí? El posgrado, Om. La maestría, ¿no? Entonces, realmente es así, porque ahí está inmerso todo. O en esta era de Kali es más fácil decir Krishna. Tiene un efecto mayor el nombre Krishna que la sílaba Om en esta era. Aunque todos los mantras védicos empiezan con Om, ¿no? Se llama Akshara, quiere decir que es la semilla de una conexión con todo otro plano. Om Magyana, Om Namo, Om. Sí, es como ¿cómo se llama? Un portal. Es como un portal que te conecta a otra dimensión. Pero realmente es muy difícil recitar Om. No os puedo decir Om, Om, Om. Pero normalmente tarda 10 años aprender a pronunciar correctamente. Practicando todos los días. Practicando todos los días. En cambio, Krishna es muy fácil de pronunciar y tiene el mismo efecto. Solamente que es casi imposible que te equivoques al decir Krishna. Porque Om en realidad es A-U-M, ¿no? No es en realidad una O tampoco. Y esa M tampoco es una M exactamente, es una Anushvara. Entonces es toda una fórmula que es bien difícil, ¿ya? Y cuando tú no la haces correcta, en realidad no tiene un efecto. En cambio, Krishna, tú puedes decir incluso, y eso se llama la sombra del mantra. La sombra del mantra es que de repente ni comprendes bien lo que es Krishna, pero la sombra del nombre de Krishna ya tiene un efecto. Incluso si la dices de manera descuidada o en forma jocosa. ¿Sí? Ah, esos son los Krishna. Ya, eso ya tiene un efecto. Entonces, esa
esa sombra del mantra se llama Nama Abhas. Abhas es una sombra, pero esa sombra es tan potente que solamente la sombra ya puede hacerte entrar en otro plano, sin hablar de la vibración que está conectada con la fuente misma, solamente la sombra de esa vibración ya te puede transportar, ¿no? Entonces, es por eso que es la práctica, digamos, recetada de estar. Cuando uno va al médico, el médico te receta. No es que uno va a la farmacia y dice, a ver, tres píldoras azules, me gustaría bien tomar tres píldoras azules y para variar mañana deme tres rosadas. Sábado no quiero tomar nada y después me da un jarabe. No, no. Es porque tiene usted. ¿Quién le ha recetado esa cosa? No, eso es veneno para ratas. No, pues bonito color. Ok, pero ¿para qué quiere tomar eso? Entonces, esta misma vibración te abre a esta evidencia. Por ejemplo, acabamos de escuchar una bocina, ¿sí? Si uno ha escuchado por primera vez, no sabe qué es, pero de repente uno ya ha visto ese vehículo. Algunos incluso por el ruido pueden decir qué marca es, ¿no? Dicen, ah, sí, ese sonido, ah, sí, es una moto, no parece un motor de pequeña rumbo. Y después tú puedes comprobar, miras, ah, sí, era eso. Pero también no puede equivocarse. Pero aquí, por ejemplo, Alejandro dice, ah, ahí están otra vez los erques. No se ven los erques de aquí, de la ventana, pero él ya reconoce el sonido, dice, ah, esos están tocando esa cosa. O un director de orquesta es, tiene ahí, no sé, 80 músicos y puede darse cuenta cuál de los violines no está siguiendo, ¿no? Y tiene su varita ahí. Claro, no le tira, pero sí. O sea, él tiene una percepción muy fina de lo que está aconteciendo. Una persona normal, digamos que no tiene ese entrenamiento ni esa práctica, es muy difícil. O sea, si uno va a un concierto y le dicen, eh, ¿cuál fue el violín que se equivocó en la nota, no sé cuánto, de la obertura de Mozart? Yo qué sé, o sea, apenas sé la diferencia entre un violín y un tambor, o sea, sí, ¿no? Entonces, lo mismo, en este plano de las certidumbres védicas, hay muchísimas cosas que están más allá de nuestra percepción, pero están explicadas dentro del corpus védico. Entonces, incluso por el tiempo de vida que tenemos, si nosotros tendríamos que investigar cada una de las cosas que vamos a hacer, se nos va toda la vida, ¿no? Se acabó la vida, ya no está. Ah, pero yo estaba en esto, bueno, qué pena ya, nos vamos a llevar. ¿Cómo se llama el hermano de Horacio? ¿Ah? ¿Qué se llama? ¿Ah? Ok, sí, el papi recién estaba como ubicándose. Ya, vámonos. Pero ¿qué era la vida? No sé. Fuera de. Listo. Siguiente. ¿Y ahora qué hago? Entonces también hay que tomar en cuenta esos factores. De tal manera que eso es Tattvavit. Pero uno mismo, incluso en la universidad, digamos, ¿por qué uno va a una universidad? Que normalmente uno se va a topar con alguien que tiene más experiencia que uno, en algún campo en particular, ¿no? A veces hay un alumno que está más aventajado que un profesor, pero claro, si quiere aprender más, tiene que buscar un profesor más aventajado, entonces va a aprender más, ¿no? Entonces el conocimiento védico es así.
Uno puede estudiarlo por partes. Entonces, en esta primera parte, el Brahman es entender que la verdad absoluta es perfecta. Si no, no sería una verdad absoluta. Entonces, lo que se aprenden son axiomas, se llaman sutras. Entonces, el Veda es el conocimiento, el Vedanta es el fin del conocimiento y el Vedanta Sutra son los axiomas de ese conocimiento. Correcto. Por ejemplo, ¿cuál es el primer aforismo del Vedanta Sutra? Tú ya lo dijiste, ¿sí? Solo que lo dijiste en castellano. Aham Brahmasmi. Yo soy un alma espiritual. Aham Brahmasmi. O sea, yo soy Brahman. Y tú eres Brahman. Y él es Brahman. Y él es Brahman. Y él es Brahman. Y hay un Brahman supremo y también todos los pequeños Brahman están dentro del total Brahman. Entonces, esa es una comprensión fundamental. Ese es, ¿no? Un punto. Ese es un primer nivel. El segundo nivel es, eso está todavía en una plataforma mental. Es un axioma que está dentro del plano de la comprensión lógica. Pero después viene algo que tú tienes que experimentar. ¿Cómo lo experimentas? Porque uno puede concluir teóricamente, ok, sí, 15 millones, pero uno nunca ha visto, digamos, 15 millones de dólares. O sea, ¿cómo es eso? O sea, debe ser así. Está ahí, ¿no? Uno puede construir una imagen. Pero en este caso, ¿cuál es la siguiente fase? Se dice Paramatma. Paramatma. Atma también es otra forma de decir el ser. Y dependiendo cómo lo ves, la palabra átomo viene de Atma. Atma es como la cosa más chica, Atma. Pero si tú lo ves desde el punto de vista espiritual, Atma es el alma. Es lo más chico, pero es otra sustancia. El átomo es material y el Atma, por eso a veces se aclara, alma espiritual. En sánscrito, el Atma, cuando te refieres al espíritu, se dice Jiva. Y Atma, cuando es materia, es átomo. Es una entidad, digamos, el concepto de la teoría atómica es que es la porción más pequeña e indivisible, ¿no? Entonces, el Atma no se puede dividir. Claro que ahora cuando se estudia que el átomo está compuesto de protones, electrones, entonces no es la partícula más pequeña, ya hablan del cuásar y no sé qué. Pero en este caso estamos yendo al concepto, es la porción mínima. Porque ah, entonces, para entendernos a nosotros mismos también necesitamos entender el Atma, nuestra identidad única. La naturaleza del Brahman es similar, pero la identidad es única. Compartimos la misma naturaleza, pero tenemos una identidad exclusiva. Ese es el punto. No hay dos Atma que son iguales. ¿Cuáles son las cuatro escuelas a las que se refieren? Las cuatro escuelas son, la primera escuela es la escuela de Brahma. Se llama Brahma Sampradaya. Brahma Sampradaya, porque Brahma es el primer ser que aparece en este universo. Se llama Brahma. Y es el autor de la creación secundaria. La creación secundaria quiere decir que él organiza los elementos que hay en la forma en que los vemos ahora, ¿no? Es como
el que va a hacer una casa, le dan los ladrillos, le dan el cemento, entonces uno ve así los montones de cosas. Eso, eso se llama pradana, ¿no? Pradana es los elementos, digamos, individualmente que no están conformados, pero tú vas armando, como uno arma un mecano, ¿no? O un rompecabezas. Brahma hace eso. Brahma junta las piezas. A eso se llama la creación secundaria. Pero él tiene una conexión. Primero, cuando llega a este universo que no tiene esta forma que nosotros vemos, él la va a armar. Entonces, está en una gran incertidumbre. Sí, ¿qué es esto? ¿Y quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Y entonces, en una profunda meditación, él se conecta con Krishna. Y Krishna le revela el conocimiento. Entonces, Brahma es una escuela en sí mismo. Después, Brahma transmite ese mismo conocimiento a Narada. Narada es un hijo de él. Y es un hijo mental, porque si era el primero no había una mujer, ¿no? Pero Brahma tiene la capacidad de tener hijos desde su mente, puede crear. Y también una hija, puede crear. Entonces, es la escuela de Brahma. Otra escuela es la escuela de Shiva. Del mismo Brahma se genera otra entidad viviente de su ira. Y de esa ira nace Shiva. Shiva crea una escuela que es una escuela que tiene otra disciplina. La escuela de Brahma está basada en la comprensión de los aforismos. Está basada en la lógica. La escuela de Shiva está basada en la austeridad, las privaciones, el contener todo lo que son las pulsiones, todos los impulsos. Entonces, la escuela de Shiva es una escuela de austeridad total, a tal punto que Shiva mismo no usa ropa, se viste con cenizas y medita en los Himalayas, que es muy frío, pero no se abriga. Entonces también si uno sigue esa escuela, sigue así una disciplina muy rígida. Los brahmacharis en la escuela de Shiva duermen sobre piedras sin cubrirse ni nada. Es una escuela difícil. Pero bueno, esa es una forma de adquirir conocimiento. Después está la escuela de Lakshmi. Lakshmi es la consorte del Señor. Se llama la diosa de la fortuna. Y la escuela de Lakshmi está basada en la ofrenda. En la ofrenda de todo lo mejor que uno tiene. En el desprenderse, ofrendando. Entonces los templos en la escuela de Lakshmi son templos muy opulentos. En la India es difícil imaginar siquiera cómo han hecho esas cosas. Pues los templos de la escuela de Lakshmi son templos sumamente opulentos, ¿no? Opulentos, son mucho arte, mucho detalle, sí, oro, piedras preciosas, un trabajo así, que a uno ¿cómo se llama esto? Cuando uno ve algo que lo sobrecoge, si uno queda consternado, y esa consternación es una forma de conexión con lo divino. También cuando uno ve algo así muy impresionante, queda así sobrecogido. Entonces, es una forma así, y lo mismo.
Y después está la escuela de los cuatro Kumaras. Kumaras. Kumara Sampradaya. Los cuatro Kumaras son sabios que nunca crecen, que se quedan como niños. Porque ellos escuchan que en este mundo, cuando uno llega a la adolescencia y despierta su deseo sexual, se distorsiona su visión de la vida. Entonces ellos no despiertan ese deseo, se mantienen como niños. Entonces los Kumaras hacen toda su vida celibato. No despiertan ni su deseo ni su práctica sexual. Sí. Kumara Sampradaya. Hay cuatro acharyas, acharyas quiere decir que enseñan con el ejemplo. Los acharyas más conocidos del Brahma Sampradaya es Madhvacharya, del Shiva Sampradaya es Vishnu Swami, del Lakshmi Sampradaya es Ramanujacharya y del Kumara Sampradaya es Nimbarkacharya. Entonces, son como escuelas distintas, son formas distintas de llegar a lo mismo, pero son formas fidedignas. Pero uno no puede inventar otra cosa porque no tiene efecto. Así está definido en los Vedas. Y por esa razón también un maestro tiene que estar conectado a una de esas escuelas, porque es un método, ¿no? De hecho se llama así. Sadhana quiere decir método. Sadhya es meta y sadhana es método. Dando el ejemplo de las matemáticas, por ejemplo, qué sé yo, si tú tienes una ecuación, puedes resolver de qué manera. Ya, digamos una ecuación correcta. Puedes combinarlas. Hay ciertos métodos clásicos, ¿no? Y entonces, normalmente a uno le enseñan, ¿no? Le dicen, ok, esta es una forma de resolver, pero ¿qué estás resolviendo? Estás resolviendo un problema. Mira, cuando tú lo escribes es solamente como formulas el problema. Pero te dan, vámonos a un ejemplo práctico. Nos dicen, ok, el kilo de uva está en 10 bolivianos, ¿no? ¿Cuánto cuestan 50 kilos? ¿No? Uno se hace la regla de tres. Ahora, ese problema se puede complejizar, pero el método es el mismo. Usas ese método. Entonces, lo mismo, para comprender, como decía Bismarck, demuestra basta un botón. De esas cosas pequeñas tú puedes darte cuenta que necesitas un método, ¿no? Y puedes aplicar ese mismo método a otra cosa. Obviamente en el mundo real, si quieres resolver una cosa muy complicada, también son métodos bastante más sofisticados. Pero en este caso es para entender que tiene que haber una coherencia entre todos los principios, en todas las prácticas que uno hace. Entonces, la escuela que nosotros seguimos es la escuela de Brahma. Entonces está basada en un estudio, está basada en un análisis lógico, pero también en entender que es un cuerpo completo de conocimientos, ¿no? Entonces haremos la ofrenda.
Puede ser la hora de ofrecer. Típica de ofrecer para que no vaya practicando. Es que digamos que tiene unos cuadros de Krishna, pone los alimentos, puede recitar mantras o puede expresarlo en su forma de entender, ¿no? Pero tradicionalmente se hace así. Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutara Srimad Bhakti Pramada Purvasham Nami Divya Jnana Pradaticha Prabhava Jama Jamani Jnana Vairagya Sarasvindra Samudhi Patitanam Samudarayati Vishadara Prachara Charka Vichakavita Vasavada Nama Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Nama Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitacha Jagat Hita Krishna Gauraya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adar Shri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Y ahora dejamos los alimentos ahí un rato. No se debe ver. Se deja, pero no se ve. Pero claro. Entonces lo que hacen normalmente en la India es que hacen esto detrás de una cortina, ¿no? O se pone un biombo o una cosita. Pero claro, podemos seguir hablando y pues podemos ver ahí qué pasa en el cabildo. Entonces, cuando Krishna mismo describe esto de las cadenas, en el cuarto capítulo se llama el conocimiento trascendental y abre así. A ver el 4.1 que dice. Capítulo 4, texto 1. Dice, ¿no ve? Evam param parapraptam imam rajarshya vidu sakale mahta yoganashto parantam. ¿No? Entonces, en sánscrito esta línea se llama parampara. Sí, entonces, 18. Ahí está el 4.1. Bueno, en el primero, en realidad, él dice, Imam vivashvate yogam praptavam ahamavyayam vivashvam manave praha manurikshvaka bravit. Y en el 2 él dice, Evam param parapratam imam rajashi vidu sakadana mahata ivanashta. Entonces aquí él dice cómo se ha ido transmitiendo este conocimiento. Y dice en el 1, yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivashvan, el dios del sol. Y Vivashvan se la enseñó a Manu, hemos hablado de Manu al mediodía, ¿no? El padre de la humanidad. Y Manu, a su vez, se la enseñó a Ikshvaku. Y en el 2 dice, ¿qué es la traducción del 2? Ujú. Ujú.
Y la traducción completa sería, y por ello, ¿ya? porque ellos tenían que llevar a cabo el propósito del mismo gobierno de sus ciudadanos. El gobierno para facilitar no creo que de las personas de la comunidad. Que su valor de beneficiar y porque ya todo tipo de interpretaciones de sus servicios personales. Estaba hablando con el propósito original, se dispersó la base de las manifestaciones de los comentaristas y estudiosos. Surgió la necesidad de favorecer las expresiones discipulares. Hasta 5.000 años de propósito, señor, y en consecuencia, el calor del propósito original parecía estar perdido. De la misma manera, en la actualidad también hay muchísimas diferentes especialmente diferentes. Pero prácticamente ninguna de ellas se ha preocupado siguiendo las expresiones autorizadas. Hay una unidad de interpretaciones elaboradas por diferentes escritores juzgados, pero prácticamente ninguna de ellas es el tema de la personalidad de Dios. Misma, aunque todos hacen un buen propósito para la parte ser física, hay un espíritu de muerte que no llama. Porque los memorias no vienen de Dios, sino que simplemente disfrutan de la doctrina de su fe. Debido a que hay una evaluación del final, cada uno define el sistema para ganar su dificultad. Así se hace el intento de las circunstancias de cada necesidad. Y la barra quizá se hace total como es, aunque tuvieron que configurarlo para la necesidad. Pero el tema va a tratando de que se lo tienen en todo. No todo está, es simplemente la presentación. Bien. Entonces, es importante recibirlo en su sesión discipular. Y de ahí que incluso, otra vez vamos a dar un ejemplo de este mundo. Digamos, Shanti ha preparado un alimento, ¿ya? Y te van a decir si lo has frito, ¿no? Lo has hervido, ¿no? O de cómo lo has hecho, ¿no? O estaba al horno. Entonces, tienes que describir un método que has seguido, ¿no? Y después te van a decir, bueno, pues tienes 4 métodos. Uno es hornear, el otro es freír, el otro es hervir, porque lo que estás haciendo es que esos ingredientes tienen que llegar a una cierta temperatura, ¿no? Digamos, dicho en otras palabras, es lo que haces, ¿no ven? Sean arvejas, sean papas, lo que sea, tiene que llegar a una cierta temperatura durante un cierto tiempo y entonces está listo el alimento para ser ingerido. Si es menos, de repente te puede hacer mal o no lo puedes digerir bien, entonces, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ahí uno puede decir, bueno, yo tengo un horno, ¿ok? Está bien. Con el horno entonces puede poner con el horno a cierta temperatura, cierto tiempo y va a poder hacerlo. Otro puede decir, no, yo tengo
una olla con agua y le pongo fuego al agua y ahí le echo las cosas. Ok. Otro puede decir, bueno, yo tengo un sartén y tengo aceite, entonces pongo fuego y... Exacto. Pero es un... Al final el alimento está cocido, ¿no? Ya, es muy bien. La banana. Ah, ah, quiero ver si sobreviven después de que coman ustedes. Quiero una evidencia de que funciona. Ok, entonces vamos a quedar en esto. Jai Shri Guru Varanga Gandharva Giridhara Joki Jai Shri Varanga Joki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Gaura Pramanandi Hari Bol.